Hoy les voy a hablar del icono de la aparición de Jesús resucitado a los 11 apóstoles, 11 porque ya Judas no estaba en ese grupo, en el cenáculo, estando las puertas cerradas, se apareció Jesús. Y los discípulos se asombran, esto pasa el mismo día de la Pascua, no está presente tampoco Tomás, porque después van a ver cómo en el domingo que viene va a estar Tomás, porque se acuerdan, este es el episodio del cual Tomás dice, si no pongo el dedo en la herida de los clavos, si no meto la mano en la herida del costado, no voy a creer. Entonces están los discípulos reunidos en el cenáculo. El cenáculo se cree que ha sido la casa de Marcos, el evangelista, que era muy jovencito en ese momento, y que es el lugar donde se celebró la última cena, y es el lugar donde se reunían los discípulos porque era suficientemente amplio como para alojarlos a todos. Hoy el cenáculo se encuentra en el monte Sión, encima de lo que era la tumba de David, y donde se cree que posiblemente en el palacio de David, que se encontraba en ese monte, estuvo el Arca de la Alianza, y por eso las figuras, ¿no es cierto? Es decir, algo que pasó en el Antiguo Testamento. David es 1000 años antes que Jesús, es decir, ahí estuvo el Arca de la Alianza. En el Arca de la Alianza se guardaban dos cosas. Se guardaban las tablas de la ley que había recibido Moisés, se guardaba un ramo, una vara florecida de Aarón, y se guardaba el maná que el pueblo había comido en el desierto. Con las tablas de la ley está prefigurada la ley, la moral, las escrituras. Con el maná está prefigurada la Eucaristía, y con la vara florecida de Aarón está prefigurado el sacerdocio. Y por eso ya sacerdocio, palabra, Eucaristía van a ser figura de la misa, del hagan esto en memoria mía, de la acción de los apóstoles. Bueno, en ese lugar dice el Evangelio que estaban los apóstoles reunidos con las puertas cerradas por temor a los judíos. Es decir, que las puertas están cerradas y Jesús se aparece. Y ahí vemos que el cuerpo resucitado, una de las características que tiene es que no está sometido a las leyes físicas de la impenetrabilidad de los cuerpos, y por eso puede pasar a través de una puerta. Tiene también la capacidad de trasladarse con mayor rapidez, tiene también la facilidad de la bilocación, ¿no es cierto? Es decir, mientras que en esta tierra nuestro espíritu muchas veces está sometido a las leyes de la materia, y vieron que una persona que vive una vida muy material ya no tiene ni pensamientos espirituales, sino que sus mismos pensamientos, sus mismos deseos, sus mismas alegrías son materiales. Bueno, lo mismo pasa con alguien que vive una vida espiritual muy plena, y entonces si se vive una vida espiritual muy plena, el cuerpo empieza a vivir las leyes del alma. Eso puede pasar en los mismos santos, por ejemplo, cuando hay levitaciones, por ejemplo. Vieron que la materia tiende por la ley de la gravedad, a ir para abajo. En cambio, el espíritu, por su familiaridad con Dios, tiende a ascender. Entonces, un santo que levita vendría a ser un santo cuyo cuerpo empieza a vivir las leyes del alma. O por ejemplo San Juan Bosco, cuando le daba de comer a los chicos que tenía en su hogar y nunca se acababa el granero. Bueno, es lo mismo, es decir,
Vieron que si yo doy a ustedes un libro, ya no tengo el libro, porque es una cosa material. Pero si yo doy a ustedes un consejo o una instrucción o cariño, que son cosas espirituales, yo sigo teniendo esas cosas, no las pierdo, porque eso es lo propio del espíritu, que se puede transmitir algo espiritual sin perderlo, incluso quizás hasta teniéndolo mejor, porque vieron que la mejor forma de aprender algo, lo sabemos los profesores particularmente, es enseñándolos, ¿no es cierto? Bueno, entonces las cosas materiales pasan a tener las leyes del espíritu. Por ejemplo, la bilocación. Uno tiene que estar en un lugar, pero el Padre Pío, por ejemplo, amaba tanto a esos chicos que estaban en las trincheras peleando y estaba tan preocupado por ellos que se les aparecía en las trincheras y los confesaba y los asistía cuando estaban moribundos, porque el cuerpo ya no se queda en un solo lugar, sino que sigue las leyes del alma. Y la misma Virgen tuvo fenómenos de bilocación, porque la aparición de la Virgen del Pilar en César Augusta, en Zaragoza, se da en la vida histórica de la Virgen. Cuando la Virgen está en Éfeso, actualmente en Turquía, se aparece en España porque está preocupada por ese hijo suyo, ¿no es cierto?, por ese discípulo de Jesús, el apóstol Santiago, que está ahí evangelizando, ¿no? Y por eso les deja ese pilar, ¿no?, como signo de yo estoy acá, esto no se va a venir abajo, ¿no es cierto?, sino que tiene buenos cimientos. Bueno, entonces Jesús se presenta, les muestra las llagas para que lo reconozcan, porque les cuesta a los apóstoles darse cuenta. Evidentemente, esto que les digo, Jesús los está preparando para que se desacostumbren a la humanidad de Jesús y aprendan a reconocerlo de una manera espiritual, pero les muestra las llagas y les dice: tienen un pescado para darme de comer, y por eso en la mesa de los apóstoles ven que hay pescados, porque Jesús dice, un fantasma no come, ¿no es cierto? Que Jesús quiere demostrarle a los apóstoles que no se trata de un fantasma, sino que se trata de la verdadera resurrección, porque es importante para nosotros los cristianos que nosotros no creemos en la vida eterna para el alma, porque el alma es eterna por naturaleza, es decir, el alma no va a morir nunca, sino que nosotros creemos que el hombre va a vivir eternamente, el hombre, cuerpo y alma, es decir, que algún día, con la resurrección de los muertos, también nuestro cuerpo va a participar de la bienaventuranza. Y eso sí es un misterio, porque nuestro cuerpo, por naturaleza, es mortal. Y además piensen ustedes en el cuerpo de las personas que ya son polvo, ¿no es cierto?, ¿no? Que, bueno, de ese polvo nos va a llamar Dios a la vida. Así que este es el momento de la primera aparición más social, ¿no es cierto?, de Jesús, porque hasta ahora se ha aparecido a María Magdalena, ¿no es cierto?, o a los discípulos de Maús, que son dos. Este es el momento de la confirmación más eclesial de la resurrección suya a los apóstoles.